Vivimos en un país con un desarrollo económico que se ha mantenido en el tiempo, mayores puestos de trabajo, mayores deudas, aumento en el parque automotor y también mayor cantidad de enfermedades mentales. Sin duda un panorama complejo que afecta nuestra calidad de vida. Somos adictos al trabajo. ¿Qué tan importantes son las enfermedades mentales en las políticas públicas? ¿Cómo afecta esto, por ejemplo, en nuestro comportamiento como peatones? De todo ello hablaremos de inmediato. Yo soy Mónica Suárez, bienvenidos a Agenda Región. Y saludamos al profesor Emilio Moyano, psicólogo, doctor en psicología, también decano de esta facultad de la Universidad de Talca y un renombrado investigador en todo lo que tiene que ver con calidad de vida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la presentación. Bueno, profesor, primero que todo usted ha abordado varias investigaciones en lo que tiene que ver con adicción al trabajo. ¿Cómo identificar cuando una persona está haciendo o está comenzando con esta adicción al trabajo? Bueno, del punto de vista más objetivo, cuando alguien trabaja más de 9 o 10 horas al día, se habla de 50 horas semanales, ¿no? Cuando se supera esa cifra se habla de trabajolismo, es decir, este fenómeno que tú dices. Pero el trabajólico que llamamos en Chile. El trabajólico, claro. Pero también desde el punto de vista clínico, uno podría observar ciertas características, ¿eh? Cuando las personas caen en trabajolismo, se ponen con un hablar acelerado, son muy agitadas, están siempre agitadas, con un sentido de urgencia y tienen muy poca tolerancia al trato con los demás. Entonces siempre tienden a ver que el trabajo de los demás no está suficientemente rápido, no está suficientemente bueno, se ponen exigentes en sus interacciones con sus compañeros de trabajo. Y eso hace que se transformen en trabajadores que, aun con todo lo bueno que puede significar que ellos producen mucho, llegan a un punto en que esta curva tiene la paradoja que empieza a bajar, porque esta buena energía hacia el trabajo se transforma en algo disfuncional. Se acaban, claro. Por encima de cierto nivel se transforma en disfuncional, por las relaciones humanas. Entonces se transforma en un trabajador que se hace pesado para los demás trabajadores, en que las relaciones laborales no son cómodas con él, y por lo tanto se transforma en un trabajador, paradojalmente, que de ser un trabajador muy comprometido con la organización y con la tarea, se transforma en tener efectos negativos finalmente por este trato incómodo con sus pares, y él mismo se torna a su vez en un trabajador que empieza a cometer más errores. Usted ha abordado en sus investigaciones también cómo afecta esta adicción al trabajo, por ejemplo, el ámbito familiar, el ámbito, ya usted lo adelantaba, el ámbito laboral. Finalmente las personas que comienzan con esta adicción se vuelven, por ejemplo, más infelices. ¿Qué ha determinado usted? Bueno, es circular, ¿eh? Y cuesta determinar cuál es la causa que hay a la base, porque muchas personas devienen trabajólicas porque su situación familiar no es buena. Por ejemplo, no están contentas con su pareja, no están contentos con su familia, la familia los critica, tienen malas relaciones familiares por algún motivo, entonces se vuelcan al mundo del trabajo porque en el mundo del trabajo es donde obtienen recompensas, las que no están obteniendo en su pareja o en su familia. Entonces estas personas, al sentirse un poquito expulsadas a veces del ambiente familiar o no queridas como ellas quisieran, se dedican mucho al trabajo. Y en el trabajo compensan lo que no obtienen en el mundo familiar y de los afectos. Porque en el trabajo tal vez consideren que son personas muy valoradas, porque hacen bien su trabajo, porque producen, porque están muy comprometidas con la empresa o la organización y ese tipo de cosas. Forma de escape, claro. Entonces, claro, te fijas, esta se llama las teorías del spillover, que es el derrame. Lo que pasa en un ambiente derrama al otro. En este caso, si las personas no están bien comprometidas y obtienen recompensa en su hogar, se dedican al trabajo y ahí obtienen recompensa y aquello
que andan buscando de reconocimiento, consideración y afecto. Y eso los transforma en trabajólicos, porque ahí es donde obtienen recompensa, entonces no quieren volver a casa, retrasan el regreso a casa, porque el ambiente de la casa no es un ambiente acogedor. Finalmente es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso, ¿te fijas? Claro. También podríamos decir que a la inversa también ocurre, que cuando las personas no están bien en el trabajo tienen mayores probabilidades de refugiarse en casa y comprometerse mucho con el mundo familiar. Entonces ambos ambientes están muy relacionados y el equilibrio cuesta, el equilibrio trabajo y familia. Es un equilibrio bastante inestable que cuesta mantenerlo adecuadamente equilibrado. Profesor, pasemos a algunas cifras, porque en nuestro país 44,7% de las personas trabajan más de 8 horas al día, incluso unas superan las 12 horas. Por ejemplo, ¿eso tiene relación con la tasa de suicidios, de depresiones, de divorcios, que cada vez ha ido en aumento en Chile? Bueno, probablemente esté vinculado. No conozco literatura que lo reafirme, que lo haya evidenciado, pero no cabe duda que personas que están altamente estresadas por trabajolismo caen finalmente en estados depresivos, aparte de los estados de irritación propios de quien siempre anda con el sentido de urgencia, apurando a los demás, etcétera, con la necesidad de satisfacer el cumplimiento de metas y cumplir con las expectativas que se tienen sobre el mismo. Profesor, sí. Discúlpeme, antes de ir a nuestro Vox Populi, nuestra primera sección, quiero preguntarle brevemente, usted también ha trabajado este tema en los académicos, ¿verdad? Sí. ¿Qué tan estresados están ellos? ¿Cuál es la realidad que están viviendo? Bueno, sí están estresados, sí hay sobrecarga. Ahora, hay un porcentaje amplio de académicos que sabe adaptarse a esta circunstancia y que más o menos logra equilibrar y no caer en el trabajolismo disfuncional. Pero hay una fracción que no es despreciable, que podríamos considerar que está en estado de trabajolismo y que por lo tanto hay ahí una advertencia o una situación de riesgo posible. Ahora, respecto a lo que tú preguntabas antes de las cifras de depresión y suicidio en el país, a mí no me cabe duda que tienen alguna vinculación con esto también, digamos, en el sentido que la exigencia laboral se ha transformado en una forma de reconocimiento a veces unidimensional de las personas. Entonces las personas se valorizan a sí mismas en función de cuántas metas de trabajo, por ejemplo, han alcanzado, dejando otros aspectos de la vida desconsiderados, y eso hace que cuando tengan algún fracaso, algún traspié en el trabajo, se derrumben más fácilmente, no tengan el soporte. Pasemos de los académicos y de los trabajadores en general a los estudiantes. ¿Le parece? Le preguntamos a los jóvenes de Talca, ¿qué tan estresante es ser estudiante universitario? Pasemos a revisar nuestro Vox Populi. Realmente es muy estresante. Sobre todo en esta carrera nos exigen mucho estudio constante, todos los días, estar día y noche leyendo, una tras otra, lecturas, que manuales. Son diferentes cosas que tenemos que hacer, diferentes exámenes, la carrera de tecnología médica, y requiere mucho tiempo y concentración sobre todo. Bastante, harto. ¿Por qué? Porque la carga académica a veces se excede mucho y no... Sí, todos los profesores quieren que su ramo sea como el que tiene una alta prioridad entre nosotros, entonces a veces como que se exceden y hay tope de horario, cuesta ponerse de acuerdo en cosas que tenemos que hacer, más encima están los fundamentales de la U que son hasta cuarto y peor todavía. Es muy estresante, sí, sobre todo cuando van avanzando los cursos, ya cuando estamos en tercero o cuarto, cuando uno empieza a tomar especialidades o tiene menos ramos, pero son más contundentes, entonces le quitan a uno todo el tiempo de estudio. Por eso son más estresantes, porque no hay tiempo o el tiempo que hay es muy poco. Entonces estamos constantemente todos los días con pruebas, entregar informes, hacer trabajo. Entonces por eso es más que nada estresante, porque no hay tiempo para hacer otras cosas. Escuchábamos ahí a los jóvenes estudiantes. Profesor, ¿se estará creando una generación de trabajólicos? Hablan de lecturas, de pruebas, de trabajos, una infinidad de cosas. Bueno, el contexto general de nuestras sociedades hoy impulsa a la gente al éxito. Y la gente se internaliza tempranamente que está obligada a tener éxito. El éxito, según los valores de la sociedad,
contingentes, es el dinero, es la belleza, la fama, el prestigio. Y todo esto constituye un cuadro bien complicado que algunos autores han señalado que son las enfermedades del ego, ¿no? O sea, la gente busca el éxito y se transforma esto en exitismo, busca hacer bien su trabajo y se transforma en trabajolismo. Y eso tiene una serie de consecuencias negativas sobre las personas. Ahora, el estrés académico lo hemos evaluado en estudiantes y lo hemos evaluado en académicos. Y en ambos lo hemos observado fuerte. Es decir, hay un estrés motivado, que en el caso de los estudiantes es muy contingente a situaciones de evaluación. O sea, hay periodos del año en que sus niveles de estrés aumentan. Y eso es una curva clara, digamos, ¿no? Pero ¿tendrá Los más periodos de posibilidad evaluación. un estudiante estresado a ser un trabajador estresado y trabajólico en definitiva? Probablemente la exigencia de la sociedad contemporánea hacia la producción, digamos que es una sociedad muy orientada a la producción y al trabajo, y ha desconsiderado especialmente las sociedades menos desarrolladas, o países emergentes que se llaman a veces, ha desconsiderado la importancia del ocio. Y cuando tú preguntas por el ocio, como lo hemos hecho nosotros en la sociedad, en la región del Maule, la gente tiene una doble significación de ocio. La gente tiene una carga negativa hacia la pregunta, dice, el ocio, no, eso es como gente que no hace ociosa, nada, claro. gente perezosa, que no hace nada. Entonces tiene una carga negativa, el ocio como algo que es pecado, ¿no? El ocio, la madre de todos los vicios, se decía, había un refrán antiguo sobre eso. Entonces la gente como que rechaza el ocio. Pero por otra parte también la gente dice, no, pero el ocio es importante porque con el ocio uno se restaura, uno ve otras cosas, alivia su mente, recarga su energía, está en contacto con la naturaleza, comparte con la familia, con amigos, etcétera, y eso lo energiza a uno. Entonces es curioso que la sociedad, te fijas, es una sociedad muy orientada hacia la producción, muy orientada como si el consumo finalmente fuera la fuente de felicidad. Y claro, para consumir tienes que producir dinero. Profesor. Y el consumo en verdad no es fuente de felicidad, porque el consumo hemos probado que la felicidad o el estado emocional positivo que te genera dura muy poquito, es de muy corta duración. Antes de ir a nuestra pausa, concretamente, profesor, ¿la salud mental está en las políticas públicas en Chile o realmente eso es un tema que no se ha abordado todavía? ¿Quieres que lo abordemos ahora o después del regreso? Brevemente, antes de la pausa, sí. Bueno, existe una política de salud mental. El problema es que no tiene ningún sustento con un presupuesto consecuente. Complejo panorama, entonces. Muy complejo. Bueno, vamos así a un corte. Nosotros le esperamos de vuelta para seguir abordando todos estos temas en materia de salud mental con el profesor Emilio Moyano. Muchas gracias por continuar con nosotros en Agenda Región y estamos hablando con el profesor Emilio Moyano, doctor en psicología. Hablaba usted de las enfermedades mentales y qué tan importantes son en la política, en las políticas públicas. Altas licencias, alta cantidad de licencias en materia de depresión hay en Chile, ¿no es así? Es la principal causa de ausentismo al trabajo. Y la depresión nosotros la hemos evaluado aquí en la región y hemos evaluado también a estudiantes, en cantidades importantes de estudiantes hace algunos años atrás, y encontramos que, claro, las cifras nuestras no son distintas a las cifras nacionales. Hay entre un 18 y un 20% de las personas de la población joven y adulta que tienen síntomas depresivos. Ahora, lo más llamativo, Mónica, es que Chile es el segundo país del mundo en que más ha crecido el suicidio. Así es. La tasa de suicidio en Chile va en incremento y no se detiene, y la política pública no logra contenerla. Es un problema del cual no se habla, pero que es de alta relevancia en salud pública. Si tú te preguntas por la felicidad en el mundo, los países más felices, etcétera, etcétera, la contracara es, dígame, ¿dónde hay más infelicidad? Y Chile es el segundo país del mundo en que más ha crecido el suicidio. Y Profesor, es uno de los países que tiene la curva más clara de suicidio. Entonces, ¿no tendrá que ver con los agrotóxicos, por ejemplo? Porque en Brasil esto se ha estudiado
los químicos con los que se fumigan los cultivos tienen que ver con las altas tasas de suicidio? Bueno, probablemente los agrotóxicos contribuyan también en malformaciones, en alteraciones cerebrales y de distinto orden. A nosotros nos parece, sin embargo, que el tema del suicidio, aún con componentes como los que tú señalas, tienen que ver con la forma en que está organizada la sociedad, la forma en que hay esta estimulación al éxito que decíamos delante, al logro económico, a la desconsideración del ocio y de los tiempos libres de las personas, a su salud mental en definitiva, a su bienestar. Entonces, en Chile hay políticas, pero las políticas podemos estar de acuerdo con ellas o no, pero lo importante es que en salud mental en Chile el presupuesto no tiene ninguna correspondencia con los males que tenemos. El presupuesto en salud mental en Chile es como darle una aspirina a alguien que tiene una enfermedad terminal, o sea, es simbólico. Entonces no hay dinero. Ahora se ha avanzado recientemente en la ley que tiene que ver con la evaluación de los riesgos psicosociales en las empresas, que se hace obligatorio a partir del próximo año la medición de riesgos sociales para los trabajadores. Eso es un avance, es un paso importante, pero no evalúa directamente lo que son las enfermedades laborales producidas por condiciones relacionales o de exigencia dentro del trabajo. Entonces, claro, evalúa riesgos, lo que, como digo, es un avance importante, pero no satisface completamente. Nosotros hemos hecho 2 evaluaciones acá en la región del Maule, en alrededor de 500 funcionarios del servicio hospitalario, en 2 hospitales grandes de la región, uno más grande y uno más pequeño. Y hemos encontrado importantes niveles de riesgo psicosocial, usando estas escalas que van a ser obligatorias de ser usadas a partir del próximo año. Importantes niveles de riesgo psicosocial producidos por las condiciones de trabajo, por la forma en que el trabajo está organizado. Entonces, sin duda que hay algo que hacer ahí respecto de eso. Y como digo, este es un paso, pero no es totalmente satisfactorio, hay que hacer mucho más. Profesor, ¿qué le parece si pasamos a otro de los temas de su expertise y hablamos en materia de tránsito? Usted también ha investigado este tema, de hecho creó una escala para determinar los perfiles de los peatones. Por ejemplo, usted habla de jóvenes transgresores, es decir, aquellos que conscientemente violan las normas del tránsito. ¿Hay políticas públicas, digamos, efectivas ligadas a esa parte? Bueno, yo diría que hemos avanzado desde que comencé esto a principios de los 90, las primeras políticas públicas que hubo en Chile, digamos, que tuve a bien participar y me sentí muy honrado por ser invitado a esto. Yo diría que de los 90 hasta ahora, claramente ha habido un efecto positivo y favorable, en el sentido siguiente: nosotros teníamos más o menos una tasa de alrededor 4 muertos por día, cifras anuales, 4 muertos por día por accidente de tránsito. Hoy día tenemos un poco menos, estamos alrededor de 3. Y particularmente en Chile, finalmente se hizo eco de las recomendaciones que hicimos Carabineros y otros organismos del comportamiento peatonal, que el tema es que el comportamiento peatonal es muy productor de accidentes y hay una 40% de fatalidad que tiene que ver con peatones. ¿Hay psicólogos en esas campañas, profesor? Tuvimos nosotros en la política pública de los 90 en adelante, y hoy día no me cabe duda que participan colegas, pero no tanto en la ejecución de las políticas, sino que más cuanto en la información respecto a insumos de cómo hacer estas campañas. No siempre las campañas apuntan al foco que nos gustaría y con la fuerza que quisiéramos. A veces las campañas son más bien de posicionamiento institucional que efectivamente campaña de seguridad de tránsito. Todavía hay mucho que hacer, pero si tú observas las cifras en estricto rigor, y aún considerando el gran aumento permanente del parque automotriz, ¿no es cierto?, que hay en Chile, la tasa de mortalidad y de incidencia por accidente de tránsito se ha mantenido constante, lo que significa de alguna manera que hemos logrado detener el avance. Ahora te lo digo, Mónica, de manera bien radical: el propósito de Chile debiera ser como el propósito sueco, tener 5 personas máximo que se mueran al año por accidente de tránsito. Nosotros tenemos 3 que se mueren por día. Para los suecos la meta es mortalidad 0. Esa es la meta, ¿no es cierto? Un gran reto, sin duda. Hay que mirar Suecia. Evidentemente, como en muchos otros ámbitos, hay que mirar los países nórdicos y no Estados Unidos. No Estados Unidos, que la gente aquí tiende a mirar Estados Unidos, pero Estados Unidos no es ejemplo en ninguno de estos ámbitos respecto a salud mental o accidentes o a fatalidades. Escuchemos, profesor, a la Autoridad Regional en Tránsito para que nos cuente qué es lo que fiscalizan respecto a las condiciones y qué se han encontrado en el parque automotor en la capital regional y en toda la región.
fiscalizamos todo lo que es la normativa del transporte público, es decir, que tenga todas las condiciones mecánicas y también los documentos que tengan, que estén al día de acuerdo a la normativa que el Ministerio exige. Y eso es como la principal norma. ¿Y cuáles son las principales infracciones? El año 2014 cursamos alrededor de 1.062 infracciones y ahora llevamos alrededor de 1.400. Y principalmente son por parabrisas quebrados y también por las condiciones mecánicas. ¿Y cuáles son las condiciones mecánicas? Neumáticos. Entonces ahí hacemos un llamado que tengan especial cuidado, principalmente los transportistas y los usuarios, que se fijen en este tipo de detalles porque son las condiciones esenciales para que puedan transportarse en forma segura. Escuchábamos a la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones. Profesor, más allá de lo que afecta a estas condiciones en materia de seguridad, ¿cómo afecta la calidad de vida, sobre todo cuando en Chile, por ejemplo, micros rurales pueden estar hasta 22 años en servicio, urbanas 15 años, sin duda, pues automóviles bastante viejos, digámoslo así? ¿Cómo afecta esto a la calidad de vida, al estrés de las personas? Bueno, sin duda que el tránsito es un importante estímulo respecto a cómo uno se siente. Los suecos y otros países nórdicos hoy día están evaluando la calidad del transporte medido a través de la subjetividad de las personas, cómo se sienten a lo largo del viaje. Si el viaje fue placentero, no fue placentero, fue una conducción armónica, si hubo ruido, si no hubo ruido, si alguien lo molestó con su mochila dentro del transporte o lo molestó con su audífono a excesiva volumen, etcétera. O sea, ellos están en otro nivel. Nosotros estamos todavía en la problemática de a ver si tienen los reglamentos o no, si cumplen con la licencia o no, si tienen el parabrisas en buen estado y los neumáticos. O sea, es una cuestión realmente increíble. A ese nivel básico estamos. Yo espero que, bueno, progresivamente pasemos a niveles superiores de conciencia ciudadana respecto a esto, ¿no? Y vamos tornando a cada ciudadano responsable de que si en verdad él no cambia los neumáticos, como señalaba la Seremi, de su vehículo, lo que está haciendo es atentar contra la vida de las demás personas y la del mismo, porque está en una condición de riesgo, ¿te fijas? Y eso tiene que ser aprendido en la conciencia de los ciudadanos. Hay mucho que hacer al respecto. Talca, como muchas ciudades intermedias de Chile, podrían transformarse fácilmente en ciudades en que dejáramos el auto abajo y hiciéramos ciclovías. Tenemos 8.000, 10.000 estudiantes potencialmente todos los días durante 10 meses viniendo de la ciudad a la universidad. Es decir, una ciclovía llora por su ausencia y eso es una condición de alta, es muy saludable andar en bicicleta en todo el mundo. Dinamarca es un ejemplo paradigmático en eso, la gente deja sus autos, toma su bicicleta de todas las edades, pero para eso se requiere una voluntad política de hacerlo, de querer hacerlo y creo que en esta región en particular en que tenemos un aumentado nivel de uso de la bicicleta, es la región que más aporta con muertos proporcionalmente por uso de la bicicleta. ¿Eso qué te está diciendo? Que potencialmente tenemos mucha gente interesada en andar en bicicleta, pero que no están dadas las condiciones de infraestructura. No hay ciclovía, no hay conciencia ciudadana. Yo mismo soy un ciclista y a mí 2 veces conductores sin criterio han echado su auto encima o me han hecho finos, agresivos, digamos, porque yo voy ocupando parte de la vía conduciendo mi bicicleta. Sí, en realidad quienes lo usamos es complicado. La incultura es enorme al respecto y hay mucho que hacer respecto a eso. Yo sueño con un Talca lleno de ciclovías, con una buena red de ciclovías y digo, a la universidad sería una estupenda vía de descongestión, de descontaminación y de vida saludable, porque cuando la gente deja los autos y se sube a las bicicletas, no solo contribuyen a la descontaminación, Talca está declarada zona saturada, te fijas, y los autos también contribuyen a eso. Los autos que tú mencionaste de mala calidad o muy viejos saturan aún más con monóxido de carbono y otros contaminantes. ¿Todo esto nos volverá más agresivos, profesor? Todo eso genera un ambiente ruin de calidad de vida.
un ambiente ruin de calidad de vida porque el entorno no es grato, el entorno es ruidoso, el entorno está lleno de gases. Fíjate en los colectivos de la 2 Norte, fíjate en las micros que transitan por Talca, son las micros dadas de baja en Santiago, son los vehículos en más mal estado. Tú ves cómo humean, te fijas por las calles, y eso evidentemente que altera, genera una condición de estrés a las personas en el tránsito, las horas peak, eso se aumenta. Sin duda que el tránsito contribuye mucho a la calidad de vida de las ciudades. Talca no está entre las mejores ciudades para vivir, está en un nivel intermedio y sobre todo Talca tiene una condición muy deficitaria en todo lo que es ingreso, que es una zona en que el promedio del ingreso es más bajo que en la mayoría de las ciudades chilenas, lo que hace entonces también una situación precaria desde el punto de vista económico, que tal vez contribuye a explicarse que la gente, en parte, ¿no? Porque también hay un tema de conciencia, no cambie los neumáticos, no cambie el parabrisas, que decía la Ceremi, no mantenga sus vehículos en buen estado. Cultura ciudadana, yo podría resumir todo esto que usted nos ha dicho ahora. ¿Por qué será entonces que todas estas campañas no son efectivas, pero curiosamente, paradójicamente, se hace más efectiva una campaña bastante emocional, por ejemplo, para comprar un producto y no así para resguardar, por ejemplo, la vida de los peatones y de los conductores? Bueno, la inversión privada en artículos de consumo es mucho mayor que la inversión pública en campañas de este tipo. La industria está dispuesta a invertir en marketing porque sabe que retorna con ganancias muy jugosas a los productos que vende. Muchas veces son productos globalizados que responden a campañas globales también. Entonces es difícil competir cuando tú comparas la cifra de la industria del marketing y de la publicidad en lo privado versus lo público. Lo mismo pasa con las universidades públicas versus las privadas. Las privadas tienen una capacidad de inversión enorme en publicitar su producto. Y además, te vuelvo al tema, Mónica, de hace un rato, esta sociedad capitalista de consumo, de alguna manera hace creer a sus miembros, a sus jóvenes, a sus niños, que el consumo genera la felicidad. Y por lo tanto la gente le presta mucha atención al consumo porque cree que consumiendo va a obtener la felicidad anhelada. Y en verdad toda la experiencia indica que cuando tú compras un producto la felicidad dura mientras pagas, llegas con el producto a la casa, lo pones donde lo tienes que poner y después eventualmente se lo muestras a los amigos, ¿no? Pero se acabó la felicidad por el consumo. O sea, el consumo fue muy limitado como experiencia placentera de felicidad duradera. Lo que más genera felicidad duradera son experiencias emocionales. Y las experiencias emocionales tienen que ver con esto que yo te estaba diciendo antes, que países nórdicos evalúan cómo la gente se siente en el transporte. Cómo fue un viaje placentero, fue agradable, lo que vio durante el trayecto fue agradable, el tiempo se cumplió, porque bueno, tengo que decirte que en Suecia y en Dinamarca, como en Alemania y otros lugares, los buses llegan al minuto, ¿no? Dice 14, 17 horas pasa el bus a esa hora y a esa hora pasa, digamos, ¿no? Y entonces tú sabes claramente cuánto te demoras del lugar en que lo tomas a tu lugar de destino. Aquí es habitual, yo hago clases a las 8:30 toda la semana en la universidad y muchos alumnos no llegan porque según ellos el bus no les paró o el bus se atrasó, el bus venía lleno. O sea, eso genera ya estrés en el ambiente ciudadano. Lo que pasa es que como estamos tan habituados a ello, lo naturalizamos y creemos que es natural, pero eso no es natural. El bus debería pasar a una hora y tú tener certidumbre de que el bus va a llegar a tu punto de destino a una cierta hora. Sí. Eso es civilización, pero para eso hay que mirar formas de desarrollo mejores que las que tenemos. Sin duda temas muy interesantes, profesor, que nos afectan en nuestra calidad de vida. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias a usted, al canal de la universidad y a ti, Mónica, por la invitación. Llegamos así al final de Agenda Región. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros nos veremos en una nueva edición que es en compañía de toda la programación de Campus TV.